repasemos una jornada, la verdad es que va a pasar a la posterioridad porque fueron 22 horas en total el proceso de la acusación constitucional que hoy finalizó por lo menos la sala de la Cámara de Diputados a las 7:55 aprobando esta acusación, 78 votos a favor, 67 rechazos. Pero hubo varias escenas, varios momentos, varias situaciones y obviamente este discurso de 1.300 páginas, no sé si lo alcanzó a terminar o no, me imagino que no, del diputado Naranjo. Fueron más de 14 horas en las que él leyó mientras esperaba obviamente que saliera de cuarentena Giorgio Jackson. Así que sí. Guillermo, yo sé que ha sido una jornada muy larga y muy extensa, pero queremos retomar un poco esos momentos vividos para poder entender todo lo que fue un proceso bien extenso que se vivió y las implicancias y qué es lo que está por venir en torno a este tema también. Sí, partamos por lo que fue ocurriendo con la exposición y el largo tiempo que estuvo hablando Jaime Naranjo para poder argumentar y obviamente esperar la llegada de Giorgio Jackson, ya lo que se sumó también del diputado Jorge Sabac, quienes habían presentado dificultades para estar presentes en la sala. El primero, producto de que debía cumplir con su cuarentena, y el segundo también por problemas de última hora, por presuntamente sentirse mal y que en algún minuto lo tuvo en duda por llegar a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero este escenario fue el que fue de cierta medida generando roces entre el oficialismo y la oposición. Obviamente, por muchos instantes, Jaime Naranjo usó distintos mecanismos para intentar ir delatando lo que era su exposición, aprovechando de la mejor forma posible el tiempo también para poder darse las pausas necesarias. En más de alguna oportunidad, ya lo revisábamos en la jornada de ayer, intentó solicitar que se revisara el quórum que había al interior de la sala para ver la fórmula y la posibilidad que hubiese una pausa, de esa manera poder ir organizando su discurso, también poder tomar agua, cambiarse mascarilla y todo ese tipo de acciones fueron permitiéndole ir ordenando y extendiendo su exposición por 15 horas con 3 minutos. Eso fue lo que exactamente habló el diputado Jaime Naranjo en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en la jornada de ayer. Y posteriormente también estaba el periodo y la posibilidad de que hiciera uso de la palabra el abogado defensor del presidente de la República, Jorge Gálvez. Una vez que se da la posibilidad de que el defensor del presidente haga uso de la palabra, muchos de los parlamentarios de la oposición comenzaron a celebrar, a abrazar también al diputado Jaime Naranjo, reconociéndole su esfuerzo. Previamente ya había llegado Giorgio Jackson, también ahí hubo ciertas manifestaciones al interior de la sala que fueron molestando a los parlamentarios del oficialismo, obviamente también a los representantes de la mesa y a los propios representantes de la defensa del presidente de la República, puesto que esto ocurría mientras ellos también intentaban entregar sus argumentos. Y ahí se produjo una situación bastante particular, puesto de que algunos diputados estaban realizando unos live, transmisiones en vivo para poder ir detallando lo que estaba ocurriendo, y ahí se produjo más de un conflicto, porque esa situación incluso quedó registrada. Hubo un enfrentamiento ahí entre el diputado Cristian Lavé, la diputada Pamela Giles, que se enfrentaron en un minuto debido a las diferencias que se estaban dando. Los invito a revisar parte de ese ambiente que demostró la tensión que se estaba viviendo ya de madrugada ahí en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Dejamos la cagada. No también está. Apágalo, apágalo. Parece. ¿Cómo se ve? Oye, Guillermo, ¿se nos puedes explicar un poco esta imagen, no? Porque vimos ahí una especie de manotazo a un celular, un video bastante que no nos queda claro de qué se trataba. Si nos puedes contar tú bien de qué se tratan estas imágenes. Bueno, fue cuando se procedía ya de alguna forma a celebrar el logro que se había obtenido por parte de los parlamentarios de oposición de poder extender lo máximo posible el debate para permitir la presencia de los parlamentarios de la oposición y así tener los votos, que se comenzó a generar cierta molestia entre los parlamentarios del oficialismo. Y ahí uno de ellos, Cristian Lavé, se acerca para generar y transmitir un live a través de su celular, haciendo obviamente una descripción que denostaba cuál era la acción que estaban tomando los parlamentarios de la oposición. Y ahí se generó una diferencia que fue alterando los ánimos también de los propios parlamentarios de la oposición. Trataron de enfrentarlo y finalmente es Pamela Giles quien lo encara, y obviamente tuvo que intervenir incluso el secretario Miguel Landeros para retirar a Cristian Lavé, puesto que la situación pudo haber terminado un tanto más compleja, considerando que estaban a esa altura de la madrugada ya bastante caldeados los ánimos por lo que significaba la extensión de obviamente estar escuchando por largo rato al diputado Jaime Naranjo y obviamente las diferencias que se habían producido al interior
interior de la sesión en más de alguna oportunidad, con gritos incluso, por ejemplo, contra el diputado Jaime Naranjo de payaso por parte de los parlamentarios del oficialismo. También hubo respuestas del otro lado, entonces ahí ya eso vino a graficar la tensión final que se estaba registrando entre representantes del oficialismo y de la oposición en medio de esta acusación constitucional. Sí, y todo eso se daba mientras hablaba el diputado Jaime Naranjo, porque él extendía su discurso esperando que llegara Giorgio Jackson, que a esa hora él estaba en Santiago esperando salir de cuarentena, y había toda una especie de transmisión en vivo. El mismo Jackson transmitió en vivo desde su celular la salida de su casa, y lo tenemos en imágenes, porque claro, en Valparaíso lo estaban esperando con los brazos abiertos mientras el diputado Naranjo no paraba de hablar, y esto lo hizo a toda velocidad para poder llegar. Claro, y además también estuvo acompañado de la prensa. Muchos se acordaban de situaciones como lo ocurrido con la misma princesa Diana de Gales. Bueno, sabemos que eso terminó en una situación de tragedia, pero recordemos un poco, y ahí está totalmente ligado con precisamente esta extensión que tenía que hacer el diputado Naranjo. Vamos a escuchar un poco el ambiente de cómo fue ese relato y ese recorrido de Giorgio Jackson desde la comuna de Recoleta hasta el Congreso. Vamos camino a Valparaíso. Sé que hay mucha expectación. La verdad es que, como me preguntaban recién, esto pudo haber sido evitado, pero la verdad es que era importante poder, una vez cumplida la cuarentena, ir a cumplir este deber, que es de ir a votar la acusación. Así que al menos quería agradecerle todos los cariños que mandaron. Analicemos un poquito, Guillermo, los detalles. ¿A qué horas llegó? ¿Cómo fue ese recibimiento? Sabemos que el diputado Naranjo estuvo con pasas, con jugo, con agua, 2 veces pudo ir al baño. Entonces, ese momento en que él llega, vamos a revivirlo y a entender también qué fue lo que ocurrió después de eso. ¿Guillermo? Sí, les escucho. En realidad lo que estábamos planteando es que estaba poniendo atención acá porque precisamente está haciendo uso de la palabra la senadora Jimena Rincón, que está a punto de terminar, y después van a hacer el conteo final de los votos. Pero retomando lo de Giorgio Jackson, claro, él se planteaba inicialmente que tenía contemplado llegar a las 1:30 de la mañana, y es por eso que hasta ese periodo tenían estipulado de que el diputado Jaime Naranjo extendiera su discurso, su exposición hasta ese periodo. Y una vez que ya hubo certeza de que tanto Jorge Sabac como Giorgio Jackson estaban presentes, sin lugar a dudas ahí ya se liberó un poco el ambiente de tensión que hubo. Estaba siendo esperado casi como el personaje del día, obviamente, tal como ustedes señalaron, luego de un seguimiento que hicieron muchos medios de comunicación para ver cómo se estaba generando su traslado hasta llegar acá. Él, como lo veían, también publicó un poco las condiciones en las que se estaba trasladando, pero de todas maneras el objetivo final lo consiguió. Llegó a las 1:30 de la mañana a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hubo abrazos con Jaime Naranjo, intercambio incluso de presente, en un presente que le trajo Giorgio Jackson a Jaime Naranjo en reconocimiento de lo que fue su labor, pero sin lugar a dudas el objetivo final era que pudiera emitir su voto, y se logró. Pasemos a revisar lo que señaló el propio Giorgio Jackson tras su llegada al Congreso Nacional. Durante el día de hoy se ha generado suficiente tensión sobre este tema, suficiente atención también sobre este tema, para que cada una y cada uno nos hagamos responsables por nuestro voto, y yo confío en que vamos a llegar a los 78 votos. No sé si acá mis colegas también creen que vamos a llegar. Yo al menos sí, así lo espero. Se ha esperado mucho, y esa espera ojalá no sea en vano, y que podamos hacer que esta acusación constitucional avance. Estábamos hablando recién de la llegada triunfal de Giorgio Jackson ahí a Valparaíso, y también hubo polémica por la llegada del senador Jorge Sabac, quien tenía síntomas de COVID. Se había sometido a un PCR, sin embargo, él decidió viajar desde Chillán hasta Valparaíso sin tener el resultado de este PCR. Así que tuvo que hacer ahí toda una movida para finalmente poder entrar al Congreso y poder votar. Guillermo, tú nos cuentas los detalles. ¿En qué consistió este pequeño truco que hizo el senador para finalmente estar en la sala? Diputado, perdón.
Exacto, claro, porque finalmente cuando se enteran de que el diputado Jorge Sabac venía en trayecto desde Chillán a Valparaíso con esta posibilidad de tener síntomas de COVID, que es lo que señaló a través de su chat al momento de comunicarse con los parlamentarios de la Democracia Cristiana, él dice que está complicado para poder llegar a votar precisamente porque se había sentido mal y se había hecho un examen PCR. Eso activó a los representantes de la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, quienes se mantuvieron en las afueras del Congreso a la espera de que llegara el diputado Jorge Sabac, y ante la eventualidad de que pudiese obstruirse su paso a la Cámara de Diputadas y Diputados, es que se movilizaron los propios diputados de la Democracia Cristiana de la bancada DC hacia el exterior del Congreso, hacia el sector ahí del acceso de calle Victoria, y lo que hicieron finalmente fue ocultar el acceso, el ingreso de Jorge Sabac al Congreso Nacional. ¿Y cómo lo hicieron? Para ello, incluso él venía en un auto blanco, se había anticipado a todos los medios, también se le había dicho al personal de seguridad del Congreso que él iba a ingresar en un auto blanco, así que estuvieran atentos para poder fiscalizarlo. Y ellos se comunicaron con Jorge Sabac, se bajó con antelación de ese vehículo, entró caminando al Congreso Nacional, sin mayor fiscalización, al momento en que este vehículo blanco iba haciendo acceso por calle Victoria al Congreso. ¿Y quién venía del interior? Al momento de que lo van a fiscalizar los integrantes, los ocupantes de este vehículo, bueno, finalmente los representantes de la Seremi de Salud no tan solo se ve y se ratifica que venía el conductor de Jorge Sabac, pero a su costado venía Gabriel Asensio. Gabriel Asensio posteriormente se baja de este vehículo y termina reconociendo que todo fue una fórmula que analizaron para evitar en torno a lo que ocurrió por parte del del Seremi de Salud de la región de Valparaíso. Esta fue una maniobra distractiva. ¿Sería una responsabilidad que el diputado viniera con PCR? Mira, que puedan decir, mira, espero mañana iniciar. Y no pueden hacer lo que está haciendo el gobierno desde la moneda. Llamaron, ¿no es cierto?, a la Seremi de la Vivienda de Salud para tratar de impedir que un diputado entre al Congreso. Si ustedes se fijan, ellos solamente buscaban a Jorge Sabac, ¿ya? No están haciendo ningún control de nadie. Entonces, lo que hicimos fue hacer otra entrada, ¿ya? Bueno, en primer lugar hay que dejar claridad que nadie está por sobre la ley, con lo cual hemos, en este caso, oficiado al presidente de la Cámara de Diputados el hecho de que un diputado de la Nación está como caso sospechoso, dado un PCR que está pendiente de su resultado, así que Nos habló de maniobras distractivas en torno a la fórmula que se ocupó para que el diputado Sabac pudiera también ingresar al Congreso. Claro, porque si uno lo piensa, los votos fueron los justos, los 78 que se necesitaba para que pudiese avanzar esta acusación constitucional. Ahora son jueces, los senadores, quienes van a tener que decidir, pero dentro de los cálculos políticos se sabe que probablemente esto no sea aprobado. Pero hay otro hecho que finalmente era el más significativo, el más esperado, que era el momento en que tenía que terminar toda esta larga exposición de más de 14 horas el diputado Naranjo, cuando ya estuviera en la sala el diputado Giorgio Jackson. Ya repasamos todo lo que fue ese viaje acompañado de prensa, una transmisión en vivo, pero vamos a escuchar esas palabras finales que vinieron luego de toda esa extensa exposición de varias horas que hizo ayer. Revisemos. Señor presidente, estimados diputados y diputadas, después de esta larga exposición, quiero que quede de ejemplo y de testimonio que este Parlamento es capaz de poner fin a los abusos, a la impunidad. Yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, si no el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente.
Resultado de la votación. Por la afirmativa 78 votos, 67 en contra, 3 abstenciones. Aprobada. Oye, Guillermo, después de 15 horas de discurso al diputado Naranjo todavía le quedaba energía para terminarlo de esta forma. El pueblo lo juzgará, decía, alzando los brazos, y lo veíamos después saltando ahí en la tribuna. No sabemos de dónde sacó tanta energía después de un discurso tan largo, pero bueno, finalmente esperó, alargó el discurso y contó con los votos. ¿Qué pasó después, una vez conocido el resultado de esta votación? Bueno, yo creo que en medio de la algarabía también eso le fue dando energía, puesto que el objetivo claramente se cumplió. El propósito final era alcanzar los 78 votos, para ello tenían que esperar que llegase Giorgio Jackson, posteriormente Jorge Sabac. Bueno, y ese escenario fue el que lo fue incentivando con el paso de las horas, considerando de que, como ustedes lo señalan, 15 horas con 3 minutos exponiendo lo agota a cualquiera, más aún considerando las condiciones en que se estaba dando, con muy pocas pausas que se le permitieron durante esas 15 horas. Bueno, pero finalmente el balance fue positivo por parte del propio diputado, señalando de que más allá de las críticas que se ha recibido por esta idea de extender de forma artificial el debate para permitir que estuvieran los votos de la oposición, él en todo momento señaló que también el mismo acto cometieron los representantes del Ejecutivo al no invocar la cuestión previa, al saltársela, lo que lo obligaba a exponer por mucho más tiempo, y eso fue una respuesta, y él calificó esto como un partido de ajedrez. Mientras los del Ejecutivo sacaban algunas fichas, ellos tenían que poner otras, y en esa línea fue el balance final. Pasemos a revisar precisamente lo que declaró luego de logrado el objetivo de aprobar la acusación constitucional el propio diputado Jaime Naranjo. Perdonen la voz, pero este es un momento histórico que estamos viviendo, y eso solo es posible gracias a la unidad de toda la oposición. Es el único presidente que había sido acusado en su periodo presidencial 2 veces por vulnerar gravemente los derechos humanos y por comprometer el honor de la nación. Nada de lo que hace el gobierno nos sorprende, y esperamos que no hayan medidas de represalia por parte de la Seremi de Salud. Bueno, eso respecto al actor protagónico de la jornada de ayer, Jaime Naranjo, pero también había un actor secundario, Giorgio Jackson, que tenía que llegar a emitir su voto, y en eso también desde la oposición valoraron todos los esfuerzos que se hicieron para poder actuar en bloque. Eso también es una lectura que no se había conseguido durante las últimas votaciones. Había muchas diferencias entre los representantes de Nuevo Pacto Social, también quienes representan al Frente Amplio, cómo poder llegar unidos más aún en esta instancia. Eso también era una señal que se quería dar a través de lo que era la votación de esta acusación constitucional, y obviamente desde el oficialismo las caras eran largas. Ellos en todo momento señalaron que más allá de las argucias que se estaban utilizando para poder extender el debate, no había fondo para avanzar en esta acusación constitucional. Pasemos a revisar precisamente reacciones tanto de parlamentarios del oficialismo como de la oposición tras este resultado de la acusación constitucional. Pudimos, en ese esfuerzo que mayoritariamente recayó en el diputado Jaime Naranjo, el poder sortear esa barrera que por secretaría quería impedir que esta acusación constitucional avanzara. Pero obviamente que para cualquier persona en la casa, cuando transgreden los límites. Y hoy día en la unidad de la oposición hizo posible levantar esa alerta y decir, no todo vale. La o el Seremi de Salud no tiene facultad alguna para arrogarse este tipo de conducta policial de perseguir a parlamentarios e intentar obstruir su ingreso al Parlamento. Esto se enmarca dentro de las presiones que el gobierno de Piñera ha ejercido desde el primer día contra todos y todas los parlamentarios. Todos sabemos que la acusación constitucional no va a prosperar en el Senado por cuanto requiere 2 tercios. Y la oposición no tiene los 2 tercios. Por lo tanto, el primer llamado es a la tranquilidad del país. El presidente va a seguir gobernando más allá de lo que quieren algunos. Creo que el diputado Naranjo, que dio hoy día más jugo que un árbol entero de naranja, creo que se ha transformado en el principal jefe de campaña de quien pase a la segunda vuelta, ya sea Sebastián Sichel o José Antonio Kast. El daño que le produce al país
El que el presidente de la República, sin ningún fundamento razonable, esté hoy día acusado, es invaluable. Y invaluable no para los políticos, es invaluable para la gente más pobre de Chile, que en esta inestabilidad le suben sus precios, tiene más dificultad para sacar adelante su emprendimiento, disminuye la inversión. O sea, estos gustitos de la izquierda radical en el Congreso no son una cosa teórica, le afectan la vida a gente de a pie. Entonces, que los chilenos sepan que ellos están dispuestos a mantener al Congreso Nacional todo un día capturado con un discurso de un señor que habló 15 horas, pero que no tienen el mismo ímpetu para defender la reforma de pensiones, para defender la reforma FONASA o para poner por delante la sala cuna universal. Bueno, ¿qué es lo que viene? Respecto a la situación y la intervención del Seremi de Salud, se ha anunciado la posibilidad de iniciar un sumario sanitario contra el diputado Jorge Sabat. Eso se va a resolver a partir de los antecedentes que se obtengan respecto a su actuación y también si es que termina siendo COVID positivo, puesto que se sometió a un PCR. Y respecto al trámite de la acusación constitucional en el Senado, ya se ha planteado la posibilidad, tentativa hasta ahora, tal como lo ha planteado la presidenta del Senado, de analizarla entre lunes y martes. La diferencia, como lo señalaba el propio diputado Barros, es que en el Senado, para que se apruebe la acusación constitucional, se requieren de 2/3, es decir, de 29 votos, los cuales obviamente no tiene la oposición, tiene 24, se requeriría el apoyo de 5 parlamentarios del oficialismo para poder aprobar algunos de los capítulos de la acusación constitucional, y claramente es muy poco probable que puedan estar disponibles para avanzar en aprobar una acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Bien, Guillermo, sabemos que has tenido una jornada